Hola, ¿qué tal, profesor y compañeros? Mi nombre es Imirirén, estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú, de la carrera de Derecho, en este caso el curso Filosofía de Derecho. El tema que vamos a realizar es análisis de caso número uno con el docente José Leonid Tizoc Zapata. Bien, para empezar es importante acuñar que la corrupción es uno de los problemas más graves que afectan a la política de nuestro país, lo cual tiene consecuencias negativas para el Estado de Derecho, el desarrollo y su democracia. La corrupción obviamente se manifiesta en diversos actos ilícitos que realizan los gobernantes y funcionarios públicos, como es el cobro de coimas y desvío de fondos, el tráfico de influencias, el nepotismo, falsificación y muchos otros delitos que necesitan ser atendidos con principios éticos, las leyes y sobre todo regir la actividad política, y lo cual genera muchas veces un daño al patrimonio público y a los derechos e intereses de la ciudadanía. Bueno, como objetivo tenemos básicamente analizar a través de este informe y también resolver el caso de la fuga del gobernador regional de Ucayali, tomando en cuenta el derecho y la moral en la política. Para ello se recurrirá a la doctrina filosófica y jurídica de Sócrates, Platón, Aristóteles, del contractualismo social y de Kant. Contexto de la organización. La firma de abogados Pérez y Asociados es una de las más prestigiosas y reconocidas del Perú, con más de 20 años de experiencia en el ámbito jurídico y político. Su misión es brindar un servicio profesional, ético, eficiente a sus clientes, basado en el respeto y los derechos a la moral. Su visión es consolidarse como una firma líder e innovadora en el mercado, capaz de enfrentar los desafíos y oportunidades que plantea la realidad nacional e internacional. Sus valores son la excelencia, la integridad, la responsabilidad y la confianza y el compromiso. Bueno, el despacho está conformado por un equipo multidisciplinario de abogados especializados en diferentes ramas del derecho, tales como el derecho constitucional, derecho penal, derecho administrativo, derecho electoral y muchos otros. Dentro de los casos más destacados que ha llevado esta firma justamente se encuentran los siguientes. Primero, la defensa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski ante el pedido de vacancia por incapacidad moral permanente presentada por el Congreso de la República en el año 2017. La firma logró demostrar que no existían pruebas suficientes para sustentar la acusación y que el proceso vulnera el debido proceso y la presunción de inocencia del exmandatario. Análisis del caso. El caso que se ha elegido para este informe es el de la fuga del gobernador regional de Ucayali, Francisco Peso, quien estaba acusado de varios delitos de corrupción relacionados a contrataciones de obras públicas, en este caso donde se plantea un problema jurídico y ético sobre el derecho y la moral en la política, que se intentará resolver a partir de la doctrina filosófica y jurídica de Sócrates, Platón, Aristóteles, del contractualismo social y de Kant. La pregunta de investigación sería la siguiente: ¿qué solución se puede proponer al caso de la fuga del gobernador regional de Ucayali, tomando en cuenta el derecho y la moral en la política? Para responder a esta pregunta se procederá a describir los actores siguientes: los delitos, las consecuencias y la causa del caso, así como aplicar las distintas doctrinas filosóficas y jurídicas del mismo para luego compararlas y evaluarlas. Actores del caso. Tenemos al señor Ángel Gutiérrez, vicegobernador regional de Ucayali, quien es el encargado de asumir las funciones del gobernador mientras dure su suspensión, que ha manifestado su respaldo a Peso y cuestionado la orden judicial que ha dispuesto su detención. También está la figura de José Luis Vázquez, fiscal provincial especializado en delitos de corrupción y de funcionarios. Es el encargado de investigar y acusar a Peso y sus cómplices por los presuntos delitos cometidos, lo cual ha solicitado al Poder Judicial que se dicte prisión preventiva contra Peso por 36 meses. También está Jorge Chávez, quien es el juez de primer juzgado nacional anticorrupción y es el encargado de resolver la solicitud fiscal y dictar las medidas cautelares correspondientes contra Peso y sus cómplices. Ha ordenado también la detención preliminar y ha allanado de las propiedades de Peso. Bueno, también tenemos uno de los actores importantes, que es la población de Ucayali, que es el actor más afectado por el caso, ya que se ha visto vulnerados sus derechos e intereses por la corrupción y la impunidad que imperan en su región. Bueno, los delitos del caso son los siguientes: corrupción de funcionarios, lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, fuga de presos y otros más. Las consecuencias del caso son las siguientes: para el gobernador regional, la pérdida de su investidura, la suspensión de sus derechos políticos, la imposibilidad de ejercer cargos públicos, la persecución y captura por parte de las autoridades, la posible condena a una pena privativa de libertad y el pago de una reparación civil. Para el gobernador regional, la desestabilización y el vacío de poder, la paralización o retraso de las obras y proyectos, la pérdida de credibilidad y legitimidad, el deterioro de la imagen institucional, la fiscalización y el control por parte de los órganos competentes.
Y para la población, el daño del patrimonio público, la afectación a los servicios públicos y el menoscabo de los derechos e intereses colectivos, el incremento de la desconfianza y el descontento social, la vulneración del derecho, del Estado de Derecho y del orden constitucional. Las causas del caso son las siguientes: la debilidad institucional y la falta de fiscalización en las regiones, el clientelismo político y la falta de representatividad en las regiones, la ausencia de la participación ciudadana y el control social en las regiones, la falta de educación cívica y la ética en la población, que propicia la indiferencia, la intolerancia, la tolerancia o la complicidad con la corrupción. Bueno, aplicando los criterios antes mencionados en el trabajo, tenemos también las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. Vayamos a este principio muy importante en concepto de ley. Para Sócrates, la ley es una norma racional que regula la convivencia social y que busca el bien común. La ley es superior a la opinión de la mayoría de los gobernantes y debe ser acatada por todos los ciudadanos, incluso por él mismo. La ley es el fundamento del orden y la justicia de la polis, es decir, del pueblo, y su origen se remonta al pacto o contrato que los antepasados hicieron al fundar la ciudad. La relación entre la ley, la justicia y la moral, para Sócrates, la ley es el reflejo de la justicia, que es la virtud suprema que consiste en dar a cada uno lo que le corresponde. La justicia entonces se basa en el conocimiento de lo bueno y lo malo que alcanza mediante la razón. La moral es el conjunto de valores y principios que orientan la conducta humana hacia el bien. Así también la moral se fundamenta en el amor a la sabiduría, que es el objetivo de la filosofía, así como la ley, la justicia y la moral están íntimamente relacionadas y son inseparables para su. También tenemos que la democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón. Veamos acá el concepto de política. Para Platón, la política es el arte de gobernar la ciudad de acuerdo a la idea de bien, que es el principio supremo que ordena la realidad. La política se ocupa de la organización y la educación de los ciudadanos, así como también de la distribución y la conservación del poder. La política, por tanto, se fundamenta en la filosofía, que es el conocimiento de las ideas y las formas que son el modelo perfecto e inmutable de las cosas. La crítica a la democracia también como forma corrupta de gobierno. Para Platón, entonces, la democracia es una forma degenerada de gobierno que se caracteriza por el relativismo, el individualismo y el hedonismo y el caos. La democracia entonces se basa en la opinión de la mayoría o de los demagogos que no tiene criterio ni virtud para gobernar. La democracia conduce a la tiranía, que es la forma más perversa de gobierno, donde el tirano impone su voluntad y el interés por la fuerza y el miedo. Bueno, es una propuesta del filósofo rey como el gobernante ideal. Para Platón, el filósofo rey es el gobernante ideal que se distingue por su sabiduría, su justicia, su valor y su moderación. Ahora, sobre la justicia y la moral de la ética a Nicómaco de Aristóteles. El concepto de justicia para Aristóteles, la justicia es la virtud, interesante, ¿no? Que consiste en dar a cada uno lo que le corresponde. Según este criterio, la proporcionalidad y equidad. La justicia se clasifica en dos tipos: la justicia universal, que se refiere a la conformidad conforme a ley, y la justicia particular, que se refiere a la distribución de los bienes y a la corrección de las transacciones entre las personas. La relación entre la justicia, la virtud y la felicidad para Aristóteles, por ejemplo, la justicia es la más perfecta de las virtudes, ya que no solo se beneficia al que la posee, sino también a los demás. La virtud, por tanto, es el hábito de actuar conforme a la razón, buscando en término medio extremos. Para Urbina nos dice que la felicidad es el fin último de la vida humana, que se logra mediante el ejercicio de la virtud y la contemplación de la vida. Ahora, sobre el Estado y el contractualismo social y la corrupción, Hobbes, Lake y Rousseau. Para los contractualistas, el Estado es una entidad artificial que surge de un pacto o contrato entre los individuos que deciden renunciar a parte de su libertad natural para someterse a una autoridad común que garantice la paz, el orden y la seguridad. El origen del Estado es un pacto o contrato entre los individuos. Para los contractualistas, el Estado se origina en un acuerdo voluntario racional entre los individuos que se encuentran en un estado de naturaleza previo al Estado. Es decir, el estado de naturaleza es una situación hipotética donde no hay leyes ni autoridad y donde impera la libertad, la igualdad y la ley del más fuerte. El deber moral de Kant. Bueno, para Kant el deber moral es el acto de obrar por respeto a la ley moral, que es una norma universal y que necesaria que impone la voluntad
humana. El deber moral se opone al acto de obrar por inclinación, que es el acto de seguir los actos e intereses personales que son contingentes y variables. Por otro lado, el deber moral es el único acto que tiene valor moral, ya que se expresa la autonomía y la dignidad del ser humano. Para Kant, el deber moral se fundamenta en la razón práctica, que es la facultad de determinar la voluntad humana según los principios a priori, es decir, independientes a la experiencia. Bueno, como conclusiones tenemos que la corrupción representa un problema grave en la política peruana, socavando el Estado de Derecho, el desarrollo y la democracia. El caso de la fuga del gobernador regional de Ucayali, Francisco Peso, ilustra la falta de control de la fiscalización en las regiones y la complicidad de algunos funcionarios en actos ilícitos. También la reflexión sobre el derecho y la moral en la política es esencial para el desarrollo humano y social y que debe aplicarse en los casos reales para promover el bien común y la justicia. Pérez Pérez y Asociados, en una firma de abogados en Perú, ha estado involucrado en casos políticos relevantes y ha demostrado su compromiso con la ética y la integridad. Por otro lado, la fuga de Peso, representante de una violación de la ley y la justicia, así como una falta de respeto a los principios éticos que deben regir la actividad política. Así también el acto de fuga de Peso, ¿no?, implica una falta de responsabilidad cívica y ética, contribuyendo al menoscabo del patrimonio público y la desconfianza en las instituciones. En las causas fundamentales de la corrupción en el Perú incluyen la debilidad institucional, el clientelismo político y la falta de participación ciudadana. Por otro lado, la aplicación de las doctrinas de Sócrates, Platón, Aristóteles, Kant al caso resalta la importancia de la justicia, la moral y el respeto a la ley en la vida política. Por otro lado, tenemos que la fuga de Peso representa un acto de desobediencia al contrato social, un abuso de su posición y un alejamiento de los principios del bien común. Finalmente, la ética y la moral deben ser pilares fundamentales en la toma de decisiones políticas, pero también legales, para garantizar un buen sistema de justicia. Las recomendaciones serían fortalecer, ¿no?, nuestro sistema de justicia, fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en las regiones para prevenir el tema de corrupción, promover la educación cívica y ética en la población para fomentar la conciencia sobre el deber y la moral desde la política, esto desde la educación básica regular. También tenemos que reforzar la formación ética y política de los funcionarios públicos para garantizar la integridad en el ejercicio de sus cargos. Impulsar la participación ciudadana y el control social como herramientas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Exigir una mayor responsabilidad de los gobernantes y funcionarios públicos en el cumplimiento de sus obligaciones y en la preservación del patrimonio público. Y aplicar las sanciones ejemplares a quienes correspondan. Fomentar la independencia y la imparcialidad de las instituciones encargadas de administrar justicia. Promover una cultura de respeto a la ley y el cumplimiento de los deberes cívicos. Y finalmente fortalecer la ética profesional en ejercicio del derecho y la abogacía, priorizando la justicia por encima de los intereses personales. Muchas gracias. Profesor, muy agradecido, de verdad. La disculpa del caso, no puedo manejar todavía el tema de la cámara para poder poner en vivo. Sin embargo, espero en lo sucesivo poder corregir el tema de la proyección del video en vivo. Muchas gracias.